Hola a todos, soy Nico y en este vídeo os quería enseñar un poco mi pequeña colección de obras de Franz Kafka, del cual a lo largo de los años he ido recopilando toda una serie de obras y bueno, yo os quería enseñar un poco pues los diferentes ejemplares que tengo. Bien, el primero de ellos es los cuentos completos en esta edición de tapa blanda de Valdemar. Bien, como podéis ver, básicamente es una recopilación de toda la obra cuentística, de toda la obra narrativa breve de Kafka, de la que podemos destacar algunos cuentos clásicos ya como La construcción de la muralla china o El artista del hambre o La conferencia ante la academia. Pero yo también querría destacaros algunos relatos menos conocidos, como el último que escribió, Josefina la cantora o El pueblo de los ratones, que podría haber estado inspirado en su estadía en Zurao, en la cual, aparte de escribir toda una serie de aforismos brillantes, escuchaba a los ratones corretear a través de por detrás, digamos, de los tabiques y de los vanos de las puertas. Y bueno, al final es una edición bastante corriente, bastante sencilla, pero creo que es bastante cómoda, interesante para llevarla en el tren si queréis, o sea que, bueno, es una buena edición. Bien, seguimos. Luego os quería enseñar una edición de los diarios que me regalaron mis padres, creo, hace bastantes años. Como veis, es una edición en tapa blanda de bolsillo, contemporánea. Bien, aquí en teoría tenéis todo lo que sería toda la obra de los diarios de Kafka, que como sabéis no solo fue y como veremos después, un compulsivo escritor de cartas con una correspondencia abultadísima, que no ha sido hasta ahora que se ha publicado de forma completa en España, sino además bueno, básicamente se ha dicho muchas veces, ¿no?, que una de las grandes obras maestras de Kafka, más allá de su narrativa, es su diario. Su diario es su gran obra literaria y es su testamento. Entonces en esta edición de bolsillo que encontramos, bien, básicamente pues sus diarios completos con toda una serie de reflexiones brillantes y bueno, una de las mejores obras seguramente de literatura del siglo XX. Ahora me gustaría enseñaros dos ejemplares que he adquirido muy recientemente. Son en una de las ediciones más raras en España de conseguir, que es estas ediciones completas de Galaxia Gutenberg, de las obras completas de toda una serie de grandes autores españoles y de literatura contemporánea, ¿vale? Tengo por un lado los mismos diarios que os he enseñado, pero en otra edición, pero en teoría debería tener el mismo contenido, y por otro lado las novelas de Franz Kafka, entre las que cuentan, digamos, El desaparecido o América, que sería esta novela, digamos, incompleta de un individuo que huye a Estados Unidos desde Europa. El proceso, que es la gran novela acerca del sinsentido de la justicia y el absurdo judicial, en el cual un individuo es acusado de haber cometido un crimen que no es consciente de haber cometido y acabará, como sabéis, nunca mejor dicho, como El rosario de la aurora, su historia. Y luego tenemos la que seguramente es su gran obra maestra, quizás algo menos conocida, pero más redonda en el conjunto y mucho más turbia, más inquietante, que sería El castillo, en la que el agrimensor K es invitado a una especie de fortaleza por unos señores que no se dignan a recibirlo, más que enviándole, digamos, un par de siervos que de alguna forma acaban confabulados con esos mismos señores para dificultar al agrimensor K su estadía en esta especie de región inquietante. También cabe destacar que, o sea, respecto a las obras completas, aquí todavía me faltaría el tercer volumen, estos son el primero y el segundo, que sería el de las narraciones breves, es decir, esa misma edición, por ejemplo, de los cuentos, con algunos aforismos, no sé si están incluidos, pero digamos en esta edición, pero como os digo, son ediciones muy difíciles de encontrar y que cuestan mucho en el mercado de segunda mano. Bien, aquí tengo la correspondencia completa de Kafka en 2 volúmenes, que nos presenta un Kafka un poco distinto, ¿no? Quizás como más puesto en común con la gente de su tiempo, especialmente con ese reducido círculo de amistades y de familiares con los cuales sí que mantuvo una cierta relación a lo largo del tiempo. Obviamente se encuentran aquí presentes las cartas con Max Brod, así como con Felice Bauer, la mujer con la que mantuvo una especie de relación intermitente durante muchos años, que no llegó nunca a cuajar por esta especie de reticencia extraña y persistente, ¿no?, a lo largo del tiempo de Kafka al matrimonio, cual no deja de ser una perspectiva muy habitual, sobre todo entre escritores varones, de percibir, digamos, el matrimonio como una especie de impedimento para su labor creativa, ¿no?, con el que se relacionan de manera un poco como incómoda. Y el último que os quería enseñar no es otro que la Gesammelte Werke, las obras reunidas de Franz Kafka, en esta edición alemana, que compré bastante barata hace algún tiempo por internet, sobre todo con la intención de leerlos en alemán, si no todos, al menos algunos cuentos algún día. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha interesado, darle a like, compartidlo y bueno, nos vemos próximamente en otro vídeo en el que compartiré algunas curiosidades relativas a la herencia de los manuscritos de Kafka tras su muerte.